Estes son os primeiros usuarios da Escola Infantil da Tomada. Tras anos de trámites, permisos e busca de financiamento, a Asociación de Empresarios do Polígono da Pobra conseguiu levar a cabo un dos seus proxectos estrela, unha gardería para facilitar a conciliación familiar e laboral dos traballadores. Hemos conseguido que aquello que fue en principio un sueño, pues sea hoy una realidad, haber construido una escuela infantil aquí en el Polígono de la Tomada para dar una mejor ayuda y sobre todo mejorar la conciliación de todas las personas que trabajan tanto en nuestro polígono como en nuestro municipio, en la comarca. Y ayer, pues hombre, después de haber salvaguardado y realizado todos los trámites oportunos, hemos abierto las puertas de lo que hoy es una realidad. Nesta posta en marcha conta xa cunha dúcia de usuarios, cifra que previsiblemente se incrementará nos vindeiros meses, dadas as numerosas solicitudes de información registradas no centro. Abrimos ayer, realmente ya tenemos una docena de niños, hay 5, 6, 7 solicitudes de recabación de información. Entendemos también que es un periodo complejo para el cambio de los niños, porque ya lo sabrá que habrán empezado su curso escolar en diciembre o otras actividades, entonces, pero sí que realmente estamos contentos y satisfechos de que, oye, en inicio en estas épocas pues hayamos cubierto ya una docena de plazas, lo que nos lleva a pensar que probablemente en verano, septiembre, nos tendremos que empezar a plantear la posibilidad de ampliarla, porque realmente lo más posible que es lo que ocurrirá es que esté ya todas las plazas o casi todas de ellas ocupadas. Unha empresa pobrense é a encargada de xestionar este servizo, que non se dirixe únicamente a traballadores do polígono, aínda que estes terán subvencións nas tarifas. Nosotros nos adherimos en su momento a una línea de ayudas de la Xunta de Galicia para la instalación de guarderías, escuelas infantiles en los polígonos industriales, pero no está limitada a los trabajadores o los usuarios del polígono, sino que está abierta a todos los vecinos de nuestro municipio, de Pueblo de Caramiñal e incluso de toda la comarca. Nosotros no ponemos limitaciones, la única diferencia que hay pues que sí que los usuarios o los hijos de las personas que trabajan o desarrollan su actividad profesional en el polígono tienen un precio subvencionado de una forma diferente, porque para eso también nosotros como polígono y como empresarios del polígono hemos afrontado una parte importante de la inversión necesaria para la instalación de la escuela. Os interesados en obter máis información sobre prezos ou coñecer as instalacións tan só teñen que pasarse pola escola emprazada no polígono.